Por supuesto, le damos la bienvenida como todos los jueves. Hoy anduve a full. Buenas tardes, Ana. Sí, está siendo bastante movida la vida, ¿viste? Es como que corre bastante rápido el tiempo y bueno, hay que ajustarse a esos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Y bastantes complicados también, ¿eh? Porque viene una semana con esta temática del suicidio que la verdad... Sí, por eso elegimos no es muy bueno. tema, porque en realidad, viste que esta semana el Ministerio de Salud Pública de nuestro país emitió unas cifras que son bastante alarmantes, son bastante duras, ¿no?, de verlas, porque en realidad las cifras más o menos manejan 500 personas que se suicidan al año en el país, y bueno, y las estadísticas son mucho mayores a nivel mundial, con una cifra de 1 millón de personas al año suicidándose. Entonces, bueno, nos preguntamos qué está pasando, por qué el ser humano huye de su experiencia reencarnatoria, porque como sabemos, digo, Dios, esa inteligencia suprema, esa creación maravillosa, nos ha creado para ser felices. Estamos en la tierra con una infinita cantidad de posibilidades para conseguirlo. Y entonces, cuando solamente con mirar la obra de la creación vemos esa magnificencia, desde el momento que se une el espermatozoide masculino con el óvulo femenino, creando un cuerpo que es perfecto. Y que en realidad hoy vemos esa perfección manifestada con esa cantidad de funciones que estamos experimentando al mismo tiempo, y que decimos, bueno, detrás de todo eso, esa inteligencia ha hecho un trabajo enorme, y nosotros por ahí, en una decisión de segundos, decidimos cortar y ¡zas! En un segundo ponemos fin a todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la propuesta de la doctrina espírita, que en la pregunta 944 del libro de los espíritus, el profesor Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores si el hombre puede disponer de su propia vida. A los cuales ellos responden que no, que solamente Dios puede disponer de nuestra vida y que nosotros en realidad tenemos que acatarnos a esas leyes divinas. Entonces, en consecuencia, cuando nosotros pensamos en suicidio, estamos violando las leyes divinas y estamos rompiendo un plan que, como sabemos que de alguna manera nos están orientando los espíritus superiores, de que el cuerpo es perecedero, pero que el espíritu es inmortal. Somos seres inmortales, viviendo una experiencia terrenal, y que de alguna manera nosotros elegimos venir a la Tierra. No es fortuita nuestra estancia en la Tierra, sino que hay una programación previa en la cual nosotros elegimos determinadas condiciones, y luego cuando llegamos acá, entonces por diferentes situaciones que vamos a ver que pueden ir desde las situaciones de falencia económica, presión en los estudios, situaciones amorosas no felices, una discusión encolerizada, todas situaciones que de algún momento la drogadicción, la depresión, son hoy causas muy directas del suicidio, y que luego vemos que el espíritu toma esa infeliz decisión de cortar con su vida, sabiendo que de alguna manera, como es la propuesta de la doctrina espírita, vamos a tener que retomar ese camino, porque la vida es una escuela, la vida es una experiencia en la cual nosotros venimos para progresar, para primorear ese ser espiritual que somos y poder trascender de las reencarnaciones. Un día no vamos a tener que reencarnar más en la Tierra y vamos a entonces estar poblando esos mundos superiores, ese universo vastísimo con otras formas de vida, ¿no? Entonces, la experiencia de la vida es algo magnífico, sagrado, al cual tenemos que honrar y respetar. Exacto. Mucha gente puede decir, Eduardo, lo he pensado, ¿no? Sí. Porque hay situaciones que uno pasa, afectivas, económicas, emocionales, que vos decís, a veces, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué me toca a mí? Claro, y no resisto más, y te parece que bueno, que huyendo de la situación, le pongo fin y voy a escaparme, voy a resolver el problema. Pero en realidad lo que sucede,
según los espíritus, es que nuestra experiencia luego va a ser mucho más complicada porque la muerte no existe. Claro. Entonces ahí está la gran sorpresa que se lleva el ser que se quita la vida, porque pensando que va a dar término, no lo es tal, y cuando despiertan del otro lado se encuentran con el mismo problema, pero además agravado por no haber enfrentado la situación. Exacto. Entonces, sabes que en el libro del cielo y el infierno, los espíritus muy sabiamente dedican todo un capítulo a las comunicaciones de espíritus suicidas que están desde el otro lado y se comunican con diferentes mediums en las mesas de París, en las reuniones mediúmnicas de París, y entonces a través de la evocación se evocan los espíritus de los suicidas y ellos cuentan el tormento, el sentimiento de culpa y la situación en la cual están, que es mucho más grave que la que tenían cuando estaban acá encarnados. Entonces realmente todo esto son hechos de observación e investigación. Como sabemos, la doctrina espírita es una ciencia de observación, y en los diferentes procesos mediúmnicos ese capítulo nos esclarece muchísimo sobre esa realidad para de alguna manera alertarnos de la suerte que nos puede llevar el tomar una decisión tan infeliz como el suicidio. ¿Qué es un suicidio indirecto? El suicida indirecto, en realidad, nosotros lo vemos en nuestras sociedades como aquel que elige de una manera libre empezar a través del alcoholismo a matar su cuerpo, de la droga, el mal uso que hace con todos los fármacos y las drogas que está consumiendo, el tabaquismo, porque también nosotros hoy sabemos que el tabaquismo nos está llevando a una muerte lenta, pero que en realidad la vamos a tener que enfrentar. ¿La violencia? La violencia, esa violencia psíquica que también es a través de las emociones, cuando estamos constantemente, los ataques, los infartos. También. Esa presión constante que vivís en una vida tan acelerada que luego sabes que las consecuencias las vas a tener y te moriste por el mal uso de tu vida, ¿no? Claro. Entonces realmente vemos que las formas son muchas hoy, que de alguna manera también podemos llegar a ser suicidas indirectos. Y si tú recuerdas la película Nuestro Hogar, cuando se presenta el personaje de André Luis, le gritan del otro lado suicida, cuando él despierta en el umbral, y él dice, pero yo no me suicidé, yo en realidad lo que me pasó fue un ataque cardíaco, pero en realidad yo no me suicidé. Y bueno, realmente él después se da cuenta que por todo el mal uso que hizo de su vida con el consumo de alcohol, tabaco y las fiestas que tenía con sus relaciones extramatrimoniales, que también lo llevaron al descalabro físico, y luego llega del otro lado como suicida, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con ese suicida después de la muerte del cuerpo? Claro, porque la gran sorpresa es la muerte que mató el cuerpo, pero está despierto del otro lado. Entonces, bueno, ahí despierta de ese estado de inconsciencia y va a tratar de comenzar a reacomodarse a esa nueva situación con un gran sentimiento de culpa, con una situación que es totalmente perturbadora para su espíritu, pidiendo de alguna manera ayuda, ¿no? Eso es fundamental. Ahí viene la recuperación. Exacto. ¿Cómo se puede recuperar? Claro, que la recuperación, vamos a ver que siempre está la recuperación detrás de toda una manifestación como esta, porque Dios en su infinita misericordia va a poner a mensajeros espirituales del otro lado que van en su momento, cuando se den las condiciones, a rescatarlo. Que no va a ser también tan rápido, porque cada caso es un caso y hay agravantes dentro del suicidio. Por eso nosotros tenemos que considerar y es muy interesante lo del capítulo del libro del cielo y el infierno, diferentes atenuantes frente a un suicidio, que muchas veces, claro, la persona puede llegar a cometer el acto, pero a veces lo hace por un amor
incondicional no entendido y no con esa rabia y esa bronca de no poder resolver una situación y tomar esa determinación, ¿no? Entonces cada caso es un caso y todos en su debido momento van a ser atendidos. Los tiempos van a depender de cada uno de los casos. ¿En qué condiciones pueden reencarnar esos suicidas? Bueno, generalmente cuando nosotros estamos violando esas leyes divinas, esas leyes naturales, porque hablábamos de la programación que tiene un ser antes de venir, el cuerpo ese que se le dio de una manera sana y perfecta, seguramente ya no va a ser tal, y por eso vemos que tantas personas nacen muchas veces con defectos físicos, con idiotismo, con defectos orgánicos, también físicos que son notorios, ¿no? E intelectuales, porque ellos tienen que reajustar. La ley de causa y efecto te lleva a reajustar para valorizar el cuerpo, valorar la vida, y entonces de esa manera, dentro de esa nueva experiencia, tú vas a tener de alguna manera ya tu propio castigo, ¿no? Que es generado por ti mismo, o sea, Dios no te castiga, ¿no? Sí, ahí claro. Está. Uno lo buscó. Exacto. Ahí está. Por eso hay que estar bien en esta vida. Yo siempre digo, yo ya estoy aprendiendo muchas cosas de las que me has dicho, porque Eduardo. Es muy interesante saber que existe una ley de causa y efecto, es muy importante saber que la muerte no existe, que somos espíritus inmortales y que somos hacedores de nuestro propio destino. Entonces, cada una de nuestras acciones va a tener una reacción en consecuencia. Y luego vamos a tener que rescatar todo lo que dejemos en el camino de nuestras reencarnaciones, en obras mal realizadas, vamos a tener, que es como cuando dejamos la materia sin hacer, el deber sin hacer de hoy, que lo vamos a tener que retomar mañana, y muchas veces con situaciones mucho más complejas y más difíciles. Estoy aprendiendo a perdonar, que eso ya es importante. Claro, y que es algo de lo que en realidad pienso que es muy importante para la familia del suicida, ¿no? Ya el acto en sí tiene su propio castigo. Entonces, y muchas veces, claro, ese ser que está pasando por una situación de una determinación tan infeliz, está pensando solamente en sí mismo, de una manera muy egoísta, y entonces está con esa determinación egoísta, está hiriendo a todos los seres que están a su alrededor, familiares, hijos, esposa y demás, y entonces seguramente tiene que haber una situación de perdón de parte de la familia, recordándolo con cariño y tratando de perdonarlo por ese acto tan infeliz que va a redundar directamente en el prejuicio de sí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué propone la doctrina espírita para que no exista el suicidio? Exacto. Yo creo que lo más importante de la doctrina espírita es alertarnos de que la muerte no existe. Valorar el cuerpo, conociendo las leyes divinas, y de esa manera entonces nosotros vamos a tener más herramientas a través de la familia, a través de los afectos, a través del conocimiento que va a llevarnos a enfrentar la situación, sea cual sea, por difícil que tengamos que vivirla, sabiendo que de esa situación vamos a salir fortalecidos y que luego hay siempre una esperanza, siempre hay una luz en el medio del túnel y que vamos a conseguir superarla. Exactamente. Y sin lugar a dudas, teniendo como ejemplo a Jesús, que es el maestro, es el camino, es una guía con esa orientación tan clara que nos dio del honrar la vida y del amarnos amando a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos ayudar en el caso de que se nos presente esa situación que capaz que varios la hemos pasado y no la sabemos captar en el momento? Y después decimos, ¡ay, me hizo aquel comentario! Sí, es muy importante tratar de escuchar, pasarle la esperanza, la fe, la confianza, prestarle la oreja a la persona que está en ese momento en depresión y que está pidiendo auxilio, orientándola justamente. Yo creo que el antídoto más importante es decirle a esa persona que la muerte no existe. Yo creo que es un antes y un después en la vida del ser humano cuando conocemos la inmortalidad del espíritu. Claro.
Por eso hoy la gran propuesta de la doctrina espírita, somos espíritus inmortales, como fue el Congreso de Valencia, y como es la gran proclama, ¿no?, de respeto a la vida y de ayudarnos a esa concientización de que lo único que se muere es el envase. Nosotros somos espíritus inmortales y por lo tanto cada una de nuestras acciones va a tener una consecuencia. La forma de ayudar al espíritu que está del otro lado va a ser a través de la oración. Es el gran bálsamo que tenemos a nuestras manos, es orar por el ser, iluminarlo, mandándole pensamientos de esperanza, de consuelo, de además, y no de reproche, como hablábamos hoy, que puede llegar a ser totalmente contrario a lo que el ser está necesitando, que es un enfermo moral. Entonces, vamos a pensar que tenemos que decirle sí a la vida, no al suicidio, que es una campaña muy fuerte que está haciendo la doctrina espírita en todos los países, para que respetemos esa y honremos cada día más la vida que Dios nos la da de una manera tan fantástica y gratuita, ¿no? Exactamente, estar atentos. Eso es lo principal en el momento, ya que estábamos en el día del amigo, entre comillas, estar atentos con las conversaciones que tenemos con los que estamos continuamente. Y imagínate que nuestro país está en 4º índice de suicidio a nivel mundial. Es algo que realmente es muy preocupante, que tendríamos que y de todas las edades incentivar más estas campañas. Sí. Creo que el materialismo también de hoy, esa sociedad tan consumista, tan materialista, el egoísmo, porque el suicidio está directamente relacionado con el egoísmo del ser. De alguna manera el suicida es muy egoísta, consigo mismo, para no darse la oportunidad y con los demás. Entonces, bueno, vamos a combatir esa llaga que hay en la humanidad, en nuestras sociedades, que es el egoísmo, y creo que la mejor forma es pensando justamente de dónde venimos, para qué estamos y hacia dónde vamos, porque nuestro sentido de la vida siempre tiene un fin superior. Exactamente. Fuimos creados para ser felices, que es algo que lo tenemos que tener presentes, y esa felicidad va a depender de nosotros. Nos espera la felicidad, la tenemos que construir. Exactamente, tampoco te va a venir así tan fácil. Eduardo, si queremos ampliar un poquito todas estas charlas que hacemos aquí en Mirada, ¿cómo podemos hacer? Siempre estamos en nuestra Sociedad de Estudios Espíritas de Maldonado, que se llama Por la Fraternidad, en José Valle y Ordóñez, casi Hernandarias, los martes a las 20 horas, y los miércoles a las 19 horas. Luego también pueden entrar en nuestra página web, que es www.espiritismouruguay.com/congreso, que estamos promocionando toda la temática del congreso, que uno de los temas va a ser justamente la terapéutica del suicidio, que la va a dar un médico, y que realmente la óptica va a ser muy interesante. Exactamente, así que dentro de los tantos temas octubre, que vamos a tener, ¿no? En el Libertador. Estamos a 84 días del Congreso. Ya vas tildando así, vas sacando. Sí, vamos, ya estamos con la cuenta regresiva. Si entras a nuestra página tenemos esa cuenta regresiva. Buenísimo. Porque es de alguna manera para que pensemos en la expectativa que va a tener el Congreso con esos 3 días y personas tan ilustres de toda América del Sur visitándonos para que podamos desasnarnos un poco más en este tema tan interesante como es la doctrina espírita.